Platense 1, Huracán 0 en la final del torneo de apertura de la Copa de la Liga 2025 en el fútbol argentino. Felicidades a todo el pueblo del Calamar por haber ganado el primer título en sus 120 años de historia. Sonríe Momo, festeja Vicente López y la pelota está feliz. Aunque yo, al ser hincha del Club Ferrocarril Oeste, no me alegró ni en lo más mínimo esta consagración. La realidad es que me ha parecido completamente merecida. Yo creo que es justo al 100% que el conjunto comandado por la gran dupla Orsi Gómez se haya coronado tras eliminar en el cilindro en octavos de final a Racing Club de Avellaneda, en el Monumental en cuartos de final a River Plate, en semifinales en el nuevo gasómetro a San Lorenzo y en el Madre de Ciudades en el partido decisivo en la final al Globo, superando a cada uno de sus rivales con una autoridad notable. Guste más su juego o no, quizás hay quienes no les cierre del todo, no les llegue a convencer completamente. Lo que está claro es que este Platense, con su estilo dinámico, de transiciones rápidas, vertical, versátil, vertiginoso, inteligente, vivo, astuto, pillo, con trabajo, sacrificio, humildad y una voluntad tremenda, ha levantado un trofeo que los grandes a nivel nacional históricamente no consiguieron en esta oportunidad y ni siquiera pelearon verdaderamente contra estos tipos que no son la gran cosa, porque ahora van a empezar a vender el Platense como si se tratase de una máquina imparable. Quédense tranquilos que se lo van a desarmar así. Lo que no le resta mérito al proyecto que armaron dos personajes que son sumamente necesarios en nuestro fútbol. Me refiero tanto a Gómez, iba a decir su apodo, pero para que no me bajen el video por las dudas, ni lo menciono, voy a tratar de que no se me escape, y Orsi. Gente que dedicó su vida al fútbol, que se curtieron bien de abajo, y aún así lograron una hazaña, un éxito inolvidable. Triunfaron llevando a futbolistas que jamás se lo imaginaron, creo yo, a la gloria máxima que vivió una institución. Generaciones sufriendo descensos, alguna que otra dirigencia lamentable, pésimas decisiones en todo sentido.
Platense que nunca gozó de una estabilidad a diferencia de los poderosos. Y de todas formas, aún padeciéndola en décadas anteriores y en otros años, esta vez sí que se conformó una idea recontra positiva, una mentalidad ganadora, e independientemente de sus detractores, este Platense que nadie quería que sea campeón, se llevó puesto a todos. Vamos a decir las cosas como son. Equipo serio. No de autor, sino que de autores. Porque este matrimonio entre Orsi y Gómez funciona a las mil maravillas. Ya habían hecho jugar bien a Godoy Cruz, recuerdo. Durante ciertos partidos, lo propio con Atlético Tucumán, con San Martín de Tucumán, con mi amado Ferro, y esa racha de 16 partidos sin perder en la recta final del 2021. Después pasó lo que lamentablemente los futboleros del bien recordamos, por más que me duela esa determinación de la Molina. Fue crucial para evitar el ascenso del mejor oeste que vi en muchísimos años, con un funcionamiento extraordinario, protagonista, determinante, pragmático y sobre todo capaz de adaptarse a las distintas circunstancias. Cosa que está relacionada con este Platense, porque si se fijan, analizándolo en frío, contra oponentes de mayor presupuesto, de una mejor jerarquía, Platense resignó la posesión de la pelota. ¿A qué me refiero con esto? No salieron a dominar a partir de combinar en campo contrario y manejando los tiempos, ¿sí? Moviendo la 8 de un lado al otro. No. Cortaron el circuito de juego por el sector interno, salían a morder, pero a presionar de forma bárbara en mitad de cancha, y ahí, cuando recuperan la pelota, ataque de una y con 3, 4, 5 pases, ya te generaban una chance manifiesta de gol. Y en la gran mayoría la mandaban a guardar. Entonces, eso es lo que yo destaco sobre todo de este Platense, que no habría llegado a tal punto de no ser por el manejo, por la gestión, tanto dentro como fuera de la cancha, de dos muchachos que la tienen clarísima. Comprendo, y vuelvo con esta cuestión, que haya hasta bastante gente que no se encuentre satisfecha con el engranaje platense, con la propuesta, pero no le sobra nada, Y yo no voy únicamente con la fase, el hecho
de que hayan salido campeones, sino el cómo. Porque lo complicaron a Racing, intimidaron a River de visitante con ¿cuántas? 85.000 personas aproximadamente. Más, menos. Ahí. ¿Rondará el público millonario que vivió en carne propia el quedarse afuera, nuevamente en el camino de un título a nivel local, en esta oportunidad en manos de un platense recontra serio? Que dicho sea de paso, fue robado como hace tiempo no veía una cosa igual, ¿eh? Mamita. Qué ridículo. ¿Cómo buscaron meterle la mano al bolsillo a los pobres? Y esto no lo digo de forma peyorativa, todo lo contrario. A los humildes hombres de Platense que dejaron el alma, que dieron la vida. River no le encontró la vuelta. Y el Calamar estuvo a nada de atravesar lo que hubiese sido una de las mayores injusticias en la historia del deporte argentino. No quiero exagerar, pero por favor. Era expulsión para Acuña, capaz para Mastantuono, más interpretativa. Le toca la bocha a Martínez Cuarta. Y cuando saca ese lateral, que no era a favor de River, viene el penal que genera, y lo digo entre comillas, Borja, porque para mí fue una pena máxima dudosa, como mínimo. Y contra todo pronóstico, Platense se redimió. Y ya en la tanda de penales, donde ahí sí River por lo general flaquea, el Calamar se agrandó en el buen sentido y pasó a semifinales, donde también venció a otro adversario durísimo como San Lorenzo, en medio del quilombo con Moretti, con Russo, que ahora va a dirigir nuevamente al Club Atlético Boca Juniors. Ya haré un video al respecto, pero mamita, Dios santo, qué decisión esa. Son decisiones, ¿no? Como diría Miguelito. Justamente, Miguelo en realidad, ¿no? Ahora, Platense, con su filosofía, hasta con mayores lapsos de superioridad respecto a un San Lorenzo partido, desmoralizado, sin seguridad. Platense hizo historia de nuevo y le faltaba un paso más para la frutillita del postre, que ya lo que habían hecho era una barbaridad. Ganándole bien a Racing, bien, más allá del escándalo, a River y bien a San Lorenzo.
que obvio, no vamos a pasar por alto un tema que no, no hace falta y habría que aclarar, pero yo lo hago de todas formas. Ninguno de estos tres grandes goza de una actualidad fantástica. El mejor es Racing, pero que uno entiende que su prioridad está internacionalmente, compitiendo en Copa Libertadores, en el 2024 en la Sudamericana, sumando a sus vitrinas la Recopa, frente al Botafogo. Sin embargo, Racing anda sobrado en el fútbol argentino. Y no porque golea a todos, sino que juega como canchereando y así le va. Platense, que lo que tiene es hambre de gloria, y esto no ahora, sino que ya de hace tiempo venía ocurriendo. Chao, te dejo afuera. Y gracias a que el fútbol ha hecho justicia. Y repito, a mí no es que me da satisfacción que Platense haya ganado este título, ni cerca. Lo único que me hacía tirar quizá un toque más, pero ligeramente hasta ahí, por el calamar, era la upla técnica. Después, cero. La cosa está también que del otro lado se encontraba el cuadro quemero, que se acostumbró a ser subcampeón ya del 2009, tampoco es que ha contado con múltiples subcampeonatos, pero en los últimos años Huracán, cuando debe dar el golpe, no lo hace, se le complica, le tiembla las piernas, le cuesta. Siempre pasa algo, como le diría Bielsa a Matías, ese famoso clip recordadísimo de otras épocas. Y Huracán con un entrenador, con el otro, manteniendo una formación similar a la del año anterior. Eso es cierto. El resultado ha sido el mismo. Y no de vaso. Solo en la derrota, en caer. Sino en que le faltó carácter. Vos notabas a Platense disciplinado, concentrado, comprendiendo cómo pararse y de qué manera actuar bajo cualquier circunstancia previamente, y en la final no hubo excepción, sino que hicieron todo lo mismo y les salió espectacular. Mientras que Huracán, ¿a qué jugó? ¿Cuál era su plan? Pelotazo hacia Masanti, que él se tuviese que meter 2 o 3 tipos para después clavarla al ángulo. Masanti, que a mí me gusta porque es un jugador desequilibrante, que gambetea, se excede de individualista, tampoco es que
cuente con compañeros para resaltar, salvo alguno que otro que zafa, pero después Huracán es terrenal. Y Platense lo mismo. La única diferencia es que Platense está consolidado desde lo futbolístico y sobre todo desde lo mental. Platense sabe lo que hace y le funciona, porque llegaron al encuentro definitorio envalentonados, sueltos y con una motivación y una confianza de sentirse capaces de lo que sea. Y el legendario golazo de Mainero, un gran gol emblemático, histórico, icónico y legendario con toda letra de palabra, la volea de Mainero que será eterna en el segundo tiempo. Taborda que en una pelota parada tira un centro pinchado, la baja un hombre del Calamar y se la deja servida a Mainero, que la enganchó en el aire y la mandó a guardar con una categoría imposible para Galíndez, que reaccionó algunos segundos tarde, pero el efecto, la comba que agarró esa pelota fue una cosa de locos. Y a partir de ahí, Platense se dio cuenta que tirándose atrás, pero no porque sí, a ver si de milagro podían aguantar, no. Compenetrándose, con un bloque cerrado, firme. Lograron que Huracán no penetrase, pero de ninguna manera. Pónganse a pensar en la desesperación del Globo, que tuvo que ingresar Wanchope Ávila como el salvador. Y nada, la nada en sí misma. Mientras que a todo esto, Platense lo aguantó sin mostrar zozobra, con muchísima personalidad, y salió campeón. ¿Y saben qué? Merecido. Sin duda, viejo. Apático, lo de Huracán. Como en ese enfrentamiento ante Vélez. Que ahí te la puedo llegar a tomar más con la excusa de era visitante, con el Amalfitani lleno, una vez que más o menos hay gente, con todo el cariño, ¿no? Pero un poquito de folclore no viene mal. Ahora, la poca sensación de que Huracán podía poner en aprietos a Vélez me llamó la atención. Y acá, en un contexto similar, hasta inclusive más importante porque era una final como tal. Bueno, en aquel día también, pero otro formato de liga. Huracán dependía de otro resultado. Era más un lío porque no solo
se basaba en lo que hacían ellos, que fue terrible. Pero aún así necesitaban ver qué onda Talleres con Newell's, la lepra que ganó a domicilio, seguro lo recordaba en Córdoba, y eso a Huracán le venía como anillo al dedo. El tema es que el Globo no respondía a todas las circunstancias, y menos ante Platense. Pero en ningún momento Huracán incomodó. Remates aislados de Ursi, que hacía la personal, a Santi con alguna que otra gambeta. Y listo, ya está. Ahí se terminó la esperanza de este equipito Huracán. Con Miljevic, que a mí me parece de lo mejor que hay en las filas del Globo. Pero por el resto... Y Funifá, Ibáñez, si querés, Guidara. Ninguno de los dos realizó su mejor partido contra Platense. Massanti, que hace una de más y que en vez de resolver te condiciona. Ursi, que prometía demasiado y se quedó ahí. Como estaba en Banfield. Lo tiene en su memoria, ¿no? Y al final, sí, con esa zurda, algún chiche te tira, pero no llega al nivel que uno debería exigirle. Que hablo en mi caso, ¿eh? Yo me esperaba Eric Ramírez como referencia arriba, aunque es un delantero más móvil, pero ya en Gimnasia era más o menos. Gimnasia, al ser muy normalito, parecía que tenía ahí una futura estrella, cuando ni cerca. Mismo el Colorado Gil, que fue los que más le puso huevos al asunto, ¿viste? Fue a trabar, recuperó, pero ahora de distribuir el juego y 2 o 3 pases buenos y se te queda ahí. Mismo Galíndez, que así como te ataja pelotas fantásticas, después se come varios goles y vos decís, este Huracán tiene mejores nombres que fútbol, mientras que Platense, todo lo contrario. Pero Platense no cuenta con superestrellas, con genios del esférico. La realidad es bien distinta. Y acá es donde entra la trascendencia de una dupla técnica que marcó un antes y un después. A ver si entienden que Platense nunca había ganado nada. Hay una canción recontra famosa que Ferro le dedicó durante muchísimo tiempo, que ya no se puede usar más. Porque Platense, en un fútbol argentino mediocre, sin jugadorazos y todo lo que quieran, se impuso con honor y suma su primer trofeo a las vitrinas. Equivale a un Nacional en los 80, a un Metropolitano de los 70, a un Clausura, Apertura de los 90, a principios de los 2000, mismo contando la década pasada, con el transición que hubo, ¿se acuerda? Yo creo que es más bajo el rendimiento y la calidad propia de los jugadores en los diversos equipos del fútbol argentino. Esto de los 30 clubes en primera, un disparate. Pero no me parece ponerlo como excusa para rebajar
y no valorar en su justa medida a este Platense que, yendo con la cronología del partido en sí, en la final versus Huracán, lo dominó Platense, con y sin pelota. Huracán buscó, insinuó, quiso en los primeros compases con más corazón que cabeza, pero el partido era disputado, friccionado, sin tantas patadas. No es que se volaron ni fueron fuertes como en otros partidos de estas características, pero aún así, viste, era un encuentro en el que ambos se jugaban todo, y yo creo que el que más usó la cabeza, que tanto importa en esta clase de desafíos, fue Platense, que ¿con cuánto? 40% de posesión, poco más, poco menos, durante los primeros 45 minutos, en diversos tramos. Cuando Platense la recuperaba, se la sacaba bien a Huracán y la tenía por un rato. Y Martínez, que salía de la zona referencial, que pivoteaba, tocaba, se la dejaba de frente, ya sea a Mainero, a Pico, a Taborda, que partía por izquierda, pero también se centralizaba, iba por el sector medio, los laterales que subían, Silva sobre todo, que ha sido las figuras de este Platense consagrado. Y si a esto le sumás al Capitán Vázquez, que es una fiera, despeja todo por arriba, pegará 1.000 millones de duelos, y lo propio Salomón, que anticipa, despeja, triunfa cuando le toca un delantero rival que recibe de espalda, y él ya lo va a incomodar, lo aprieta. Con Cosani, que si no es el mejor arquero del fútbol argentino en este último campeonato, pega en el palo. Cosani vital, porque obviamente que en los partidos previos atajan algún que otro penal y todo, la descosió. En serio, la rompió toda, pero acá, en las poquitas que se cuentan con los dedos de una mano, y menos, que tuvo Huracán, el complemento sobre el cierre, cuando Huracán iba a la desesperada a ver si podían igualarlo de forma agónica, milagrosamente. Ahí Cosani hubo una hocha sobre todo que tapa bárbara, demostrando que sin que lo exigieran en gran medida, cuando tuvo que aparecer lo hizo con creces. Volviendo con el desarrollo del juego, Platense poco a poco con el pasar de los minutos se fue sintiendo más cómodo con la pelota, ¿sí? Y estos movimientos sincronizados de los delanteros, que no se quedaban fijos, sino que bajaban, contribuían, tocaban y le dejaban los espacios disponibles a los mediocampistas, se asociaban increíblemente bien con ellos. Y Platense, que le costaba únicamente el tema de la definición, muchos tiros cerrados, o mismo cuando tenían que rematar se tomaba un tiempo de más y ahí Huracán ya se acomodaba. Entonces como que Platense se veía, uno notaba que era el más pillo en ese sentido, pero no concretaba. Únicamente necesitaba profundidad, cosa que consiguió en el segundo tiempo, que arrancó flojo, sin que ocurriese demasiado. Bastante poco sucedió en el comienzo de la segunda mitad, pero poco a poco Platense también se fue adueñando con un protagonismo notorio del
juego en sí. Y Mainero al minuto 63, ese instante inolvidable para el hincha real del Calamar, terminó en un golazo esa volea de Mainero con la zurda para sentenciar el partido ya ahí. Platense que tuvo alguna que otra puntual en la cual quizás hasta ampliaban el marcador a su favor. Hurancana, todo esto lanzado, desprolijo en el fondo. De por sí Huracán no marcó muy bien. Fíjese que en segunda línea entra Mainero en esa, entra solo absolutamente y ninguno lo incomodó, nadie lo salió a apretar. Hubo polémica porque un jugador en offside de Platense supuestamente condiciona al que iba a frenar ese golpeo de Mainero que acabó en el fondo de la red. Yo voy a ser sincero, no vi tan claramente esa posición adelantada. Tendría que repasar mejor la acción, pero creo que es ir muy a un detalle que te cambia todo, está bien, pero miren que la vi en varias ocasiones y no me cerró, Quizás posta que la debería repasar mejor, pero yo creo que el haber dado como válido ese tanto sería bastante antifútbol y perdía la esencia, todo, o sea, ¿qué quieren que les diga? Yo trato de ponerme en la piel de los hinchas de Huracán. Sí, te bronca porque decís, pero no revisaron bien, aunque al mismo tiempo no es que hubo una mano, un brazo que ampliaba volumen alguno y rebotó ahí, se tiene que invalidar sin dudas, o una posición antirreglamentaria más evidente a la hora del anotador, del que terminó metiendo el gol, ¿no? Cuando él contactó con la pelota Mainero. Entonces es ser bastante riguroso cuando creo que no viene al caso, honestamente. Pero bueno, al mismo tiempo digo, los hinchas de acá van a seguir recontra calientes, aunque creo que no deberían usar demasiadas excusas porque en un principio ellos no ofrecieron su mejor versión, ni cerca, de hecho. Y cuando Platense anotó, convirtió en 1-0 con el que concluyó la historia, faltaban minutos por delante, y ahí Platense ordenado, inteligente, tranquilo, pero no relajado, sino que atento a todo, pero ya habiendo roto el 0-0, con un tanto de margen que no era demasiado, porque Huracán de casualidad te la clavaba y fuiste, hay que sacarla al medio. Pero yo creo que este Platense incluso así se hubiese arreglado mejor que un Huracán flojo, débil, lento, pasivo, predecible, tirando centros a la olla, con disparos desde lejos, perdón, sin demasiado sentido. Platense que resistió y con un esfuerzo fascinante salió campeón. Cosani, el arquero del Calamar, ya hablé de él, pero qué actuación en este torneo la suya, digna de destacar, con sus achiques, con sus intervenciones, pelotas difíciles que atajó arriba, abajo, muy buenas, saborido,
un defensor con recorrido, que no es un superdotado de lo técnico, pero que jamás renuncia a la hora de ponerle garra. Mismo Vázquez, referente, con experiencia. Un tipo que se ha ido ganando su lugar con sufrimiento a veces, pero poniéndole una voluntad tremenda. Y miren las vueltas a la vida, que ahora debe ser de las personas más felices de todo el mundo. Mismo Salomón, un centralazo. Para la selección argentina, ni a palo, pero para lo que es el fútbol argentino, destruyendo él, ganando vía aérea, anticipando, cuando Huracán se aproximaba y quedaban las papas, ahí tanto Salomón como Vázquez respondieron a las mil maravillas, cortando absolutamente todo. Silva en ataque es una fiera, pasa a mitad de cancha y llega a línea de fondo, tira buenos centros de 3/4, alguna que otra barrida positiva también demostró. Herrera recuperando mitad de cancha, tocando, astuto, como Pico que uf, fue tremendo, como le puso una entrega, una garra impresionante, e incluso con ciertos toques de calidad con la pelota. Taborda, que no triunfó en Boca, pero encontró su lugar en el mundo en Platense. Taborda, que no es un jugadorazo, un talento único, pero en Platense con mayor libertad, con ese rol de señuelo impredecible, porque te pisa el área, inicia jugadas más de atrás, se abre por la izquierda, aparece a veces para hacer apoyo por derecha, pero por lo general donde hace en serio la diferencia es centralizado, como una especie de segundo punta, de enganche, aunque hay tanta rotación en este Platense que las posiciones no están tan asignadas, y esa es una de las claves que explican este título. Luti, un delantero que descarga hacia los costados, que pivotea, aguanta de espalda, de cabeza va bárbaro. Y mismo... qué tipazo este. Yo lo banco a mil. Ronaldo Martínez, otro muchacho que pone la espalda y no lo moves. No es tan alto, pero viste, sabe aguantar, pivotear, dejarse la servida. Porque en serio, se la deja servida al resto de sus compañeros, que entran más perfilados, con mayor parámetro. Ronaldo Martínez con algún que otro gol fundamental mismo, escurridizo, limitado de lo técnico, pero bien en cuanto a ciertos contactos con la pelota. Bueno, Shore, el revulsivo por excelencia entre el banco Shore, y siempre una pila le mete un desgaste, hace crucial en Platense. Mismo Elizalde, que va, viene, recupera, traba, juega. Zapiola, Juárez, Orsini, un delantero histórico, con toda letra de la palabra, que en Platense, de todas formas, le metió ese gol a Racing, que empezó con el andar exitoso y glorioso completamente de ni más ni menos que el muy buen equipo de Orsi Gómez, que tácticamente entendieron todo y llevaron a lo más alto del fútbol argentino a Platense, mientras que por parte del conjunto de Kudelka, lo dicho, Galíndez no tiene tanta responsabilidad en el gol de Platense, puede haber hecho más, pero es de los mejores arqueros del fútbol argentino, lo cual evidencia el nivel de otros que no
me parecen la gran cosa, como hace solo años atrás, que sí te encontrabas todos arquerazos en el fútbol argentino. Ahora hay ciertos equipos que dejan que desear en ese sentido. No es el caso de River con Armani, de Boca con Marchesín. Boca con Marchesín es otra cosa. Después, bueno, lo de la defensa es un párrafo aparte, de lo pobre que me parece. Newell's con Keylor Navas, etcétera. Pero Galíndez, dentro de lo que cabe, ha destacado en distintos torneos, aunque bueno, todavía no coronó eso con un título. Guidara le pone garra, sí, mucho de vuelta, pero a veces irregular en su rendimiento. Pereira, que despeja alguna que otra, pero no es la gran cosa. Sí, un central aceptable, dependiendo del contexto y qué partido. Pellegrino lo propio, con buenas y malas, alternando altibajos. Ibáñez, que es de lo más parejo de Huracán, al menos lo que yo he visto, que no es todo, debo reconocerlo. Pero Ibáñez, por el costado izquierdo, hace de la suya, ¿no? En cuanto a los desbordes, el recorrido, esa zancada. Pero a veces a la espalda se le complica. Pérez, que mitad de cancha lo hace bien por lo general, no ha pasado lo mismo ante Platense al 100%, por más que ciertas intercepciones sí que fueron superlativas. Gil, que intentó jugar, también quiso cortar y varias sí que recuperó, pero insuficiente el desgaste de Gil, que fue enorme, pero que no sirvió para nada. Massanti excediéndose individualista, gambeteando, pero de más a menos. Empezó inspirado, parecía ágil, dinámico y eléctrico como siempre. Después decayó un montón. Mirjevich no ha rendido a todas circunstancias en la final. Venía siendo de los más destacados del fútbol argentino, pero cuando debía aparecer al 100% y decir presente, desapareció en acción, con ciertos pases intrascendentes, pero opacado, con un marcaje que no lo benefició en nada a su juego. Ursi también, no levantaba la cabeza, siempre quería hacer la suya, pegándole de cualquier lado con la zurda, y aunque varios remates han sido de riesgo, les faltó precisión. Y Ramírez, que casi no la tocó, muy flojito lo suyo, un futbolista que jamás me gustó, ni siquiera es que más o menos ahora hizo algo positivo. Sequeira, que no mejoró tanto lo que había mostrado Ramírez, tampoco Alanís, bueno, ligeramente mejor que Ursi, al menos en cuanto al juego colectivo, pero no pinchó ni cortó. Tampoco Hernán de la Fuente, que pasó desapercibido, como Matías Tisiera, ex platense. Yo esperaba la ley del ex que capaz se daba, no ocurrió. Y bueno, Chope Ávila, que en otra sintonía, lejos de su mejor estado físico, no contribuyó para que Huracán se metiese en partido. Platense, a las mil maravillas, atacó, defendió y entendió cómo había que jugar una final de forma inteligente, desde lo futbolístico y desde lo mental, también desde lo físico. Me saco el sombrero con la dupla Orsi Gómez, tipos humildes que lograron darle la mayor de las alegrías a todo un pueblo entero platense, campeón por primera vez en toda su existencia. Increíble lo de Platense, que clasificó a la Copa Conmebol Libertadores del 2016. ¿Quién lo diría? Yo todavía no lo puedo creer. Pero así es la realidad del fútbol argentino. Platense campeón del torneo de apertura de la Copa de la Liga 2025. Yo dejo mi análisis, este video por acá. Si les gustó,
tiren su like, suscríbanse y recomienden, así este contenido le llega a más gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.